En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y mi hermano y amigo y compañero de milicia, hermano Walter Ahumada. Y bueno, en la próxima hora pues nos disponemos a seguir compartiendo acerca del poder de las Escrituras en esta serie que estamos ya acabando en el día de hoy, que tiene que ver con la justicia de Dios en Cristo. Y hemos venido pues gozándonos en toda esta revelación y toda esta bendición en cuanto a lo que es el hecho de que Dios, ¿no?, pues prefiriese que su Hijo fuese a la cruz antes de faltar a su propia justicia. Y hemos sido verdaderamente impactados con todo este mover que la Escritura siempre hace en nuestros corazones cuando la destapa el Espíritu. Cuando la destapamos nosotros como hombres o nos la destapa otro hombre, pues bueno, sí. Pero cuando es el Espíritu hay un impacto, que es lo que intentamos nosotros que siempre haya en este programa, que sintamos el poder de la Escritura, el enviado para manejar la Escritura, hermano Walter, es el Espíritu, es el quien nos revela la verdad de Dios y la herramienta es la Escritura. Me gustó mucho siempre esa frase que dijo el doctor Martín Lutero, que Dios no está contenido en la estructura, pero sí en la Escritura. Así que, bueno, yo invito a que la audiencia, si quiere y puede, y los hermanos y amigos, pues, pasen este tiempo con nosotros. Ya vamos a estar culminando hoy acerca de lo que es el estudio o la serie que hemos titulado La justicia de Dios en Cristo. Estaremos hablando de ese mover, de cómo el Espíritu edifica y ha venido edificando a la Iglesia a través de la justicia de Dios en Cristo, como la justicia es la que ha blindado, o la gracia queda blindada a través de la justicia, y también la justicia es la que habilita la misma gracia para que podamos verdaderamente cogerle a esto las medidas, el tono, el sabor y todo eso que aparentemente es invisible, pues que coja propiedades de algo que es visible. Sin más, pues bueno, quiero darle la parte a mi hermano Walter para que le dé un saludo a la audiencia. Muy buenas a todos, esperando que se encuentren muy bien. Acá con Óscar queremos compartir esta hora junto a ustedes y esperando que también tengan en sus casas su Biblia, sus apuntes, para que podamos estudiar juntamente y aprender de la palabra de Dios, que es maravillosa. Amén. Hermano Walter, yo te voy a pedir que, si tú puedes, vayas conmigo al libro de Romanos y leas allí. Vamos a adentrarnos en este día ya para acabar Romanos. Ya venimos haciéndolo, pero queremos volver a hacerlo en este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para dar, para finiquitar el tema de lo que es cómo es que la gracia puede reinar en nuestras vidas si no es a través de la justicia. Amén. Bueno, en Romanos 5:21, en el nombre del Señor, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo, lindo y precioso nombre, Dios, y te damos la gloria y la honra, pues tuyas son y a ti pertenecen, Dios. Nos encomendamos a ti en esta hora para que tu Espíritu, Dios,
tu buen espíritu, Señor, venga como maestro divino, enseñándonos y revelándonos tu voluntad, Padre, enseñándonos y revelando lo que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que tú ibas a reunir todas las cosas en Cristo, y allí tú nos hiciste justicia, Señor, a las que estamos aquí en la tierra, incluso reconciliaste contigo las cosas del mismo cielo, Dios. Cuán grande e insondable, Dios mío, son tus riquezas. Queremos participar de ellas ahora y que tú alimentes el odre, Dios mío, el intelecto. Lo profundo de nuestro espíritu necesita alimento, Dios. Necesitamos ese alimento sólido que nos sostenga en medio de los tiempos que estamos viviendo, porque vivimos días malos y peligrosos, Dios. Yo te ruego que tú impartas vida por tu espíritu, además de conocimiento, que tú traigas ministración a la audiencia, a cada hermano y amigo que se acerca, Dios mío, a la emisora. Tú lo trates, Dios mío, de esa forma cariñosa, amistosa y amigable, por tu bendita gracia, Señor. Trata con cada uno de nosotros en esta hora, Dios. Te lo pedimos y rogamos, Señor, y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Walter, ¿qué podemos decir para introducirnos en el día de hoy acerca de lo que ya venimos hablando y hemos machacado tanto? ¿Cómo es que la gracia puede habilitar la justicia de Dios? O la gracia habilita la justicia de Dios. Perdón, que me he equivocado. La justicia, ¿cómo habilita? Porque siempre es como más familiar para nosotros. Somos salvos por gracia. Claro. La salvación es por gracia, claro. Pero hay algo. Es un eslabón, hay algo que ha sucedido ahí. ¿Cómo definimos esto? La forma más simple de definirlo es la cruz. Amén. ¿Entiendes? Es la cruz desde el Calvario, donde en aquel lugar se conjugó todo esto. Donde el justo juicio de Dios fue hecho. Amén. Suena paradójico, ¿no? Porque si Jesús fue justo, ¿por qué fue a la cruz? Pero Dios es justo y en su justicia, en sí mismo quiso cargar todo el pecado. La justicia de Dios es la que habilita o le da la mano, alcanza o digamos da autoridad legal para que la gracia reine. Tú sabes que la gracia es ese don inmerecido, ese favor, ese regalo, y ya lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo, el sabor de cuando te regalan algo, que bien sabe, ¿verdad? Cuando tú no lo has trabajado, que tú no, y de momento inesperadamente, pues mira, o esperado, pero un regalo, ¿verdad? Ese sabor de regalo, ese sabor de dádiva, eso lo trae la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que por medio de la fe somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el brazo de Dios dándonos de esa gracia. Pero todo viene gestionado, hay una gestoría interna que es la que nos revela adentro que ha sido la justicia la que ha habilitado la gracia. ¿Me sigue? Amén. Entonces, esa gracia, cuando ya tiene autoridad legal por medio de la justicia, ¿qué es lo que produce en el corazón del pecador arrepentido? Tú lo estabas diciendo allí antes en Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz para con Dios. Porque ya una persona que se le imputa la justicia, el cielo lo declara justo. Y entonces ya entramos en una terminología jurídica. Justo y justificados, dice ahí. O sea, en otras palabras, Dios no tiene, y esto es fuerte lo que voy a decir, Dios no tiene más remedio que justificar a todo aquel que venga usando la fe al sacrificio de Cristo. Dice, no, pero ¿cómo va a ser si esta persona no es digna de perdón? Pues Dios no tiene más remedio que perdonarlo. Esta persona no es digna de que se la mire a la cara, pues Dios tiene que mirar a la cara. No, pero esta persona no se merece, ni. Pues Dios tiene que recibirla. Te hago una consulta. ¿Tú crees que Rahab, tú sabes quién es Rahab? La mujer... Rahab, la ramera. ¿Era digna de ser parte del pueblo de Dios, de ser justificada? Yo creo que no, porque en esos tiempos... Pero sin embargo ella creyó. Y la vemos en la genealogía del Señor. Es increíble. Pero tenemos que dejar claro lo que queremos intentar decir en estos estudios de la justicia de Don Cristo, que no es solamente la gracia, sino que es que la gracia, el regalo de Dios, sí. ¿Pero por qué? Porque la justicia
la ha declarado justa. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha pagado. Amén. Y cuando hay alguien que ha pagado y ha pagado la deuda y la ha saldado 100%, ahora la justicia, vamos a hablar ahora en términos pan, la justicia tiene que declarar inocente, mira qué fuerte, inocente a todo aquel que viene a Cristo. Y ahora Dios como juez no tiene otro remedio, y eso es algo que también muchos ignoran. No tiene más remedio que declarar inocente a todo aquel que venga a Jesucristo, ya sea con pecados terribles, si digamos juzgamos la magnitud o la profundidad de lo que ha hecho, o la cantidad de pecados. Ahí entra todo lo que también los profetas habían hablado. Por eso dice que esta justicia se ha manifestado aparte de la ley, pero que la misma ley y que los mismos profetas hablaron de esta justicia. Por eso es que el profeta Isaías, por ejemplo, llegó a decir: si vuestros pecados, le dijo Dios, fueran rojos como la grana, imagínate, vendrán a ser como blancos como la nieve. Pero no se estaba refiriendo a que Dios iba a decir: pues estamos en paz tú y yo, no. Estaba hablando de un orden prescrito de lo que sucedería en los registros celestiales cuando la tapadera del propiciatorio, que es lo que estaba encima del arcano, se transformara la sangre misma fuera el propiciatorio de Dios, porque el mundo está contaminado por todas partes, pero el único sitio donde hay pureza y hay gracia es en el propiciatorio. O sea, la sangre, en el lugar donde se juzgaban los pecados y estaba el acta de decretos, que era en el Ministerio de Justicia Celestial, se ha convertido hoy en una administración donde se otorga gracia, se otorga perdón de pecado y se otorga certificados de inocencia, imagínate, por medio de la gracia, de la justicia. Es increíble, o sea, es como para no creer, pero ahí está, ¿me entiendes? Ahí está, y es lo que Dios, porque Dios hace todo de una forma legal, porque hasta para eso Él es justo, ¿me entiendes? Él no puede entregar la gracia libremente, si no es mediante creer en Jesucristo por fe. Amén. ¿Me entiendes? Es cuando somos justificados. Y cuando dice pecado, terrible, porque yo lo he cometido, muchos hermanos en la fe, hoy en día son la fe, lo han cometido, y por eso que sentimos esa paz con Dios, porque era tan malas las cosas que hacíamos, más sin embargo nos sentimos en paz. ¿Qué es esto, Señor? Mire cómo soy, ahí yo veo el reflejo de quién sos, pero tú has sido justificado, ya no hay culpa en ti. Mira lo que dice el profeta Isaías, enlazando con ese versículo que tú has leído en Romanos 5.1, porque Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que dice que tenemos? Paz para con Dios. Vale, te voy a hacer una pregunta. Esa paz de la que habla la Biblia, que tú puedes ahí simplemente leerlo, ¿tú la has experimentado? Sí, claro. ¿Te das cuenta que no es simplemente una palabra ahí escrita, o no es la paz como el mundo nos la ha mostrado? De bueno, paz no, paz es que no tengo problemas con nadie, estoy en paz con mis enemigos, no. Una cosa es estar en paz con los hombres y otra cosa es estar en paz con Dios. Porque aquí, y para los hermanos que no me ven, estoy señalando mi corazón, mi pecho, ¿no? Aquí había un registro. Y aun cuando digamos que las actas de decreto estaban arriba en el cielo, pero nuestros corazones están ligados al cielo. Y el peso del pecado está en cada pecador. Y no lo saben porque la humanidad está hecha a ese peso. ¿Cuándo tú disciernes que el peso ha sido quitado? Cuando eres justificado. Yo cuando recibí esa paz, sentía que me iba, no lo vamos a llamar tampoco literalmente, pero era como una especie de, que digo, que voy a salir como volando para arriba, o sea, voy a seguir como levitando, o sea, sentía tanto descanso en mi pecho, como si me hubieran quitado una losa de 1000 kilos, pero literalmente te decía, yo todo el día resoplando, qué bien me siento, y claro, en mi ignorancia, porque tenía la experiencia, ahora después tuve que corroborar todo esto con la escritura. ¿Qué había sucedido? Bueno, llevo 20 años averiguando qué ha sucedido. Había sido justificado, hermano Walter. La paz de Dios había descendido literalmente a mi corazón. Por eso es que ahí dice, tenemos paz, pero para con Dios. Cuando el cielo deja caer ese trozo de mendrugo, de pan, del cielo, que es Jesucristo mismo, el príncipe de paz, y eso se empieza como a mover dentro de ti. Tú dices, Dios mío,
esto es grandioso, esto es lindo, esto es bello, esto es deleitoso. Y entonces cuando empiezas a hablarle a la gente con ese enamoramiento de Jesucristo. Ahora mira lo que dice Isaías 32:17. Ya estaba profetizado eso, ¿ves? Dice, el efecto de la justicia será la paz. Mira, dice, y la labor de la justicia, te la menciona por 2 veces porque tiene como 2 aspectos o 2 funciones. Una es el efecto y otra la labor. Dice, el efecto de la justicia será la paz. Y lo corrobora Pablo cuando escribe Romano. Dice, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. ¿Qué te transmite el Espíritu cuando tú has entrado en paz con Dios y la justicia de Dios se te ha aplicado? Paz y reposo. Ahí lo dice. Reposo y seguridad para siempre, dice. No dice temporalmente. Por eso es que hay quien dice que el salvo siempre es salvo, ¿vale? Es una forma de lanzar, ¿no? Eso, ¿no? Hay parte de verdad en eso. O sea, lo que Cristo ha hecho es plenamente seguro a los ojos de Dios. No vamos nosotros a decir que el salvo siempre es salvo porque no creemos en hacer esas expresiones. Pero la seguridad de lo que Cristo ha hecho, el Espíritu te la injerta en tu corazón y sabes que eso es para siempre. O sea, no vas a volver a sentir inseguridad o no debes de sentir inseguridad ni de estar fatigado ni cansado. Es reposo y seguridad para siempre. Claro, porque se ha hecho de una forma legal. Ahí va. Quizá mucha gente lo malinterpreta con emociones y no es legal, por eso quizá después se apartan de Dios, lo que siempre hablamos. O, como tú estás diciendo, mucha gente siente inseguridad en la salvación o continuamente mete miedo, hay que estar aquí, hay que estar haciendo lo otro, hay que estar agarrado. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no han entendido el tema de la justicia en su justa profundidad. Han agarrado la gracia, pero la gracia no reina en ellos. Están en un continuo sin vivir, entonces no están saboreando ese regalo. Hay gente que sufre la salvación. La salvación no es para sufrirla. La salvación es para disfrutarla. O cuando dice ahí paz y reposo y seguridad para siempre, ¿no es un disfrute? Por supuesto. Es una forma de estar tranquilo, de confiar en Dios, de servirle con gratitud y sin preocupaciones. Amén. Que muchas veces nuestro pensamiento del pecado que está en nosotros, que siempre hay un poco ahí, no nos deja actuar de la forma correcta o de trabajar de la forma correcta, porque estamos preocupados, como tú bien dices siempre, del estado que estamos, no de la posición que nos puso Cristo ante Dios. Amén. Por eso es que yo siempre dije que el efecto, la señal, el síntoma, como dice, el efecto es un síntoma, un efecto. No hay efecto sin causa, como dicen los analistas. Siempre que hay un efecto es porque hay una causa que lo emite. ¿Me sigue? A mí me remite la salvación, la justificación y la justicia el mismo Cristo el mismo Cristo en persona, porque yo he aplicado fe en Él y me llega una carta del cielo, me dice, usted es justificado, y en ese momento hago... ¿Me sigue? Y eso es una paz que no se tiene por qué ir de mi corazón. Porque he recibido una justificación en términos legales. O sea, es que el cielo habla conmigo y tú puedes estar diciendo, o la audiencia, pero es que a mi buzón no ha llegado ninguna carta. Un ejemplo, ¿no? Y yo te digo, a tu buzón no, pero a tu Biblia ha llegado la carta a los romanos. Y ese es el problema, que no recibimos la Biblia como un código oficial, como una carta certificada de Dios para nosotros. Si eso es lo que tristemente estamos viviendo hoy, que le hemos quitado propiedad, atributo, poder a la Escritura. Si cuando esto se te penetra en el corazón y tú lo recibes como un certificado, ¿qué hace, por ejemplo, el gobierno cuando el Ministerio de Hacienda o cualquier juzgado quiere tratar contigo en serio? Te la manda certificada. Tú cuando ves que la carta viene certificada, ya las antenas se te ponen para arriba. Claro. Porque certificada también es una seriedad de que la carta no se va a extraviar y que va en otro orden hacia ti. Claro. Que es importante, que es algo
que necesita rapidez. Sí, rapidez y es como quien dice, directamente está tratando el ministerio, ya sea el de justicia o de hacienda, cualquiera, directamente contigo, no hay intermediarios. Y eso es lo que da a entender cuando viene certificada, ¿vale? La escritura está certificada porque el Espíritu las ha inspirado. Ahora, una cosa es en las páginas de la Biblia y otra cosa es en las páginas de mi corazón. Para eso necesitamos fe. Y esa fe nos la da el mismo Espíritu. Pero, hermano Walter, yo te voy a ser honesto. Yo siento en mi corazón que muchos hermanos en la iglesia no tienen ya apenas contacto con la Escritura. No tienen su tiempo devocional bien cocinado. No hay dedicación. Tú sabes que muchas veces comparto en el programa Gracia y Paz. Hay un mensaje que más o menos, ven cuando como que lo repito, es la velocidad del último tiempo. Toda esta aceleración se nos ha metido y hacemos lo de Dios de la misma forma. No hay calidad en lo que estamos haciendo. Sin ninguna duda, si hay alguna forma en la cual conocemos a Dios, su propósito, que quiere con la humanidad, quién es Él, de todos los temas que Dios quiere hablar con nosotros, lo ha dejado plasmado en su palabra. Amén. Y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, nosotros podemos coger y entender y comprender. Y es por eso que es tan importante. Es verdad que estos son simples hojas impresas, son letras, cuero, ya está. Pero ¿qué le da vida? El Espíritu que mora en nosotros le da vida y nos revela a nosotros que eso es verídico, que eso es cierto. Nos la hace creer. Exacto. El problema hoy es la incredulidad. Y si tú no estás sintiendo paz en tu corazón es porque el Espíritu no se puede mover a donde tú a lo mejor te quieres mover o ya te estás moviendo. Porque cuando la cosa va dentro de los parámetros de la cruz, a todos los efectos la obra es legal. Y ahí dice que el efecto de la justicia será paz. Y la labor es seguridad, dice primero, y después dice y reposo, o sea, eternamente, para siempre. ¿Me sigue? Que es lo que hace Cristo, en nuestro reposo eterno, en nuestra seguridad. Y corrobora lo que dice Pablo en Romano, dice que la gracia, cuando verdaderamente reina en un corazón, es porque la justicia la habilita, pero está faltándonos la revelación de la justicia. Y el Espíritu no la está injertando. No puede una persona decirme a mí que viene de estar con el Señor en intimidad, que viene de relacionarse con el Señor, y ahora la más mínima de cambio se comporta como cualquiera. Una noticia, una mala noticia ya lo alerta, ya lo pone nervioso, ya lo pone inquieto, ya se pone ansioso. ¿A dónde está el Señor? ¿A dónde está el Señor? No hay sustancia en ese corazón, no hay aceite, no hay revelación de la justicia, no reina la gracia, no hay sabor de victoria. Porque cuando eso está, está. Como dicen aquí. Ahora, cuando no está, no está. Si se ve por el síntoma. Ahora, cuando una persona tiene paz en su corazón, no hay diablo que la turbe. Está seguro. Está claro. Sabe en quién ha creído. Es como lo que compartía de los primeros hermanos en la fe que morían en los circos, que morían quemados. Ellos morían en paz. Como tú decías, alabando, sonriendo, alabando al Señor, dando ánimo a los de paz que estaban fuera mientras ellos eran ejecutados. Entonces, por eso que Jesús es tan importante, que lo que Él hizo, por eso que le amamos, por eso que le seguimos, porque Él nos justifica y gracias a Él somos justificados ante Dios. Amén. Tú te puedes buscar ahí Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9. Vamos a ver a Pablo, un hombre que, digamos que humanamente, pues, tenía, digamos, base y currículum y letra, ¿no? Para poder presentar una defensa de sí mismo, ¿no? Pero mira lo que dice. Filipenses 3, 8 y 9. Sí. Dice así en el nombre del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sigo o está bien ahí? Amén. Pero mira lo que dice. Yo quiero ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Claro. ¿Tendría Pablo justicia propia para, digamos, poder, humanamente hablando, no? Humanamente hablando, sin ninguna duda que sí. Pero tenía el deseo de ser hallado, o sea, que cuando Dios se revelase, cuando ya viniese la consumación en su vida, ya sea a través de del fallecimiento o el arrebatamiento, quería ser hallado en otro lugar. ¿Dónde? En la justicia de Cristo. En esa en la que Él recibió paz por medio de la fe, en la que Él recibió seguridad para siempre, en la que Él recibió un reposo que no se lo dio el judaísmo. ¿Me sigue? Y Él dice, yo, todo lo que pueda tener, al lado de eso que yo experimenté, lo tengo por basura. Yo quiero ser hallado cuando Él venga, cuando Él me halle, quiero ser hallado en la justicia de Cristo. Ese es un punto importante, porque todo lo que Pablo lo tenía por basura, hoy en día hay muchos que lo quieren tener como su carta de presentación. Amén. ¿Entiendes? Pero olvida lo importante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que quieren impresionar con su justicia. Amén. Aparentar justicia ante los otros, humanamente hablando. Pero en verdad eso no sirve. Porque lo importante es la justicia de Cristo. No importa cuán correcto puedas ser tú, humanamente hablando. Y está bien ser correcto, está bien, no digo que esté mal. Pero para Dios no sirve. Porque la justicia de Cristo es la que sirve. Por eso que Pablo tiró todo por basura, todo aquello. Porque se aferró a lo importante. Pero eso que tú estás diciendo tiene base bíblica, porque cuando una persona quiere, digamos, o pretende establecer su propia justicia, yo creo que es porque ignora esto que estamos hablando. Exacto. Eso mismo le pasó a Israel y le pasó a todo lo que es el sector farisaico o el Sanedrí, y Pablo habla de ello en Romanos 10, dice la palabra, primeramente dice en Romanos 9:30, dice, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, porque los gentiles no íbamos buscando la justicia, dice ahí, la han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas si Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Para que tú veas. Y dice, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque eso al final es lo que venimos hablando. En el Evangelio no es como en la ley. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así es. O sea, que todo es fe. El principio es fe y se termina en fe. Claro. Fe. Entonces cuando tú dices que puede haber hermanos, yo digo más que eso, yo digo hermano, puede haber concilios enteros, ministros, todo, que hayan caído y que hayamos caído, porque yo te voy a decir una cosa, yo un día estuve así, intentando justificarme a mí mismo. ¿Y tú sabes por qué? Porque ignoraba la justicia de Dios en Cristo. Hasta que Él no me hizo tropezar, porque cuando tú vas así, al final tropiezas. Y me caí y me partí toda la boca, como se suele decir. No empecé a entender la justicia de Dios en Cristo, que fue lo que me justificó al principio. Pero empecé a torcerme, porque empecé a ignorar la justicia de Dios, empecé a ignorar la cruz. Y cuando tú empiezas a ignorar la cruz y a tenerla en poco, ¿sabes lo que ocurre? Que empiezas a establecer la tuya propia. ¿Y qué dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 3? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sin embargo, Pablo, ¿qué dice? Yo cuando llegue el final, yo quiero estar sujeto a esto. Quiero ser hallado en esta justicia. Y dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tremendo. Ahí vemos que la ley es buena y la ley es un medio para llevar a Cristo. Amén.
No es que ya yo creo en Jesús, ya no tengo más ley, hago lo que yo quiero, no se trata, sino que la ley te lleva, la finalidad de la ley en sí es llevarte a Cristo. Esa es la finalidad de la ley. Amén. Siempre ha sido. La finalidad de la ley no es salvar, sino que es llevar al pecador a los pies de Cristo, a ser justificado ante Dios por sus méritos. Amén. El hecho de que nosotros no recibamos en el Evangelio la justicia de Dios por la fe, entonces es lo que hace que se crea un problema, y es ese, empezamos entonces a tener un grado de ignorancia, y esto es un problema, aunque nosotros no lo queramos a lo mejor hoy recibir, pero el Señor quiere que nosotros entendamos todas las promesas a cabalidad, que seamos llenos, dice, de todo el conocimiento, porque en el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mira, vemos en este texto que la justicia de Dios es una revelación del mismo Dios hacia cada uno de nosotros por medio de la fe. Si la revelación de su justicia sigue fluyendo en nuestras vidas, es un síntoma de que estamos caminando de la forma correcta. Estamos caminando por fe y para fe, como te he dicho antes, todo es fe desde el comienzo hasta el final. Y ahí lo hemos leído antes. Tiene que haber un síntoma, tiene que haber un efecto en nosotros, es la paz, es la seguridad, es el descanso. Ahora, cristianos sin paz, cristianos donde si ellos no sienten seguridad, lo que transmiten también a través de su verbo es inseguridad. Entonces, ni ellos tienen segura su salvación y a todo el que tienen alrededor también se le quieren quitar. O lo quieren hacer sentir inseguro porque ellos se sienten como fatigados, no hay reposo. ¿Me entienden? Todos esos síntomas que dicen que no se está caminando ni por fe ni para fe. No hay revelación genuina de lo que es la justicia de Dios en Cristo. Y hemos dicho antes, si el pecador más grande en esta tierra viene a Dios a través de los méritos de Jesucristo, Dios, que es justo, no tiene más remedio que perdonarlo. Amén. Y ahora yo podía decir, añado, ¿no? Esto es mío, ¿no? Aunque a Dios no le guste, lo tiene que perdonar. Que evidentemente eso no está en el corazón de Dios, porque Dios está agradado, después del sacrificio de Cristo, Dios está súper agradado en limpiar el corazón del pecador arrepentido. Amén. Ese fue el propósito. Y el problema es que muchos se creen que no son muy pecadores o que no pecan más que el otro, pero en verdad todos hemos pecado de una forma. Amén. Por eso que tenemos paz para con Dios. ¿Y qué quiere decir Romanos 5.1? Que Dios... Nosotros podemos que no tengamos ningún problema con Dios, pero Él sí tiene problema con nosotros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y por eso que nos sentimos muy inseguros cuando a la gente le queremos hablar de Cristo. La gente, no, gracias, se siente insegura, le molesta un poco. ¿Me entiendes? Pero para uno que da sabor, que tiene el sabor de la justificación, sabe lo que se experimenta. Esa paz es como sacar un peso inmenso encima de uno. Como tú decías, como que uno puede volar. Amén. Es increíble. Y por eso siempre le doy gloria a Dios y gracias, porque es lo que yo quiero transmitirle a mi hija. Yo a mi hija yo le puedo enseñar muchas cosas, a orar, a las palabras de la Biblia, pero ella va a llegar un momento que va a tener que aprender aquello y aferrarse a Cristo para que sea justificada ante Dios. Como tú decías antes, cuando una persona es declarada inocente, sale de un juicio y dice, ¿qué me estabas diciendo fuera del micrófono? Que no puede hacer nada la policía, no puede hacer nada nadie. O sea, ha sido juzgado y ha sido declarado inocente. ¿Qué hacemos? Y la gente, no, pero que es un asesino, que es un violador, que está en la calle. Bueno, ¿y qué hacemos si es que ha sido declarado, ha sido absuelto? Absuelto y alguien pagó la multa de tanto euro, ¿no? Pero ya está, ya no puede hacer nada. Ya. Y jurídicamente eso es así, sí. Entonces, a nosotros nos cuesta porque tenemos una mente de ley. Y si venimos, digamos, muy tocados por el romanismo o por Roma, estamos flagelándonos. Queremos pagar también nuestros pecados con el dolor de nuestro flagelo interno. Nos sacudimos la conciencia porque mea culpa. Eso desde un extremo. Y en otro extremo, pues, bueno, pues si Cristo nos ha perdonado, pues venga, pues, como decía aquel, ¿no? Ponme otra que paga Cristo. Y nunca encontramos el equilibrio. ¿Por qué? Por la ignorancia de la justicia. La justicia te lleva a la cruz y la cruz no se mueve. Esa sí que te mantiene equilibrado. Esa no se desploma, ni se declina hacia la ley, porque más bien has saciado la ley, ni se va al libertinaje, porque el pago ha sido depositado, pero sí otorga perdón.
Entonces Dios, aunque no le agrade, que eso es algo que yo añado, ¿vale? Porque la Biblia dice en Isaías 53, y verá él el fruto de la aflicción de su alma, dice, y será saciado. ¿Y qué es? ¿Qué es para Dios sentirse saciado, o para Cristo? Ver que el fruto de la aflicción de su alma es que los pecadores han creído en su sacrificio y que multitud de pecados han sido cubiertos por medio de la sangre. ¿Habrá más gozo para el mismo Cristo? En Lucas 15 habla de muchas palabras, ¿no? Donde se hace una fiesta y se da la impresión que con uno nomás, uno, la moneda, una oveja, el hijo, siempre es uno. Y Dios prácticamente hace una fiesta por uno. Me entiendo que Él se pone contento, o sea, dice, hijo, alguien ha creído a lo que hemos hecho. Y se hace una fiesta en los cielos tremenda, impresionante, ¿no? Por un pecador que se arrepiente, dijo Cristo. En las 3 parábolas da a entender que hay más gozo en el cielo. Sí. Por eso es que debemos de fijar bien la vista en la Escritura, porque el cielo funciona diferente a la tierra y mucho más ahora en base al sacrificio. En el cielo hay un gozo impresionante cuando un pecador se arrepiente y es lavado por la sangre de Jesucristo. Uno. No estoy hablando de que si son miles, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Uno. Dice que hay más gozo por uno que por 99 justos que ya en su día se hubieran sido declarados, ¿no? Porque 99... Dice, pero más gozo hay por este que acaba de entrar que porque ya los otros que no necesitan de justificación porque han sido declarados justos. Pero claro, cada vez que viene uno, es una fiesta en el cielo. ¿Por qué no se transmite esa visión? Porque si fuera así, los hermanos estarían, o la iglesia estaría diciendo, Dios mío, dame uno, quiero alegrar tu corazón. Me viene a la mente ahora ese pasaje bíblico donde David lo está persiguiendo Saúl. Ellos están en el momento donde se le une a David un montón de gente, que la Biblia lo llama los llamamos los valientes después, pero al principio eran los enlutados, los desanimados, los endeudados, mucha gente que tenía muchísimos problemas. Y David en un momento dado dijo, tengo sed. Y estos hombres, tres de sus hombres se metieron en territorio enemigo para conseguir agua para su jefe o su rey. ¿Sí? Y cuando llega, le traen el agua. ¿Qué hace David? La vierte en tierra. Como dando a entender, o sea, la calidad que había antes en cuanto a darle aprecio a valores como el honor, la lealtad, la fidelidad. Eso se demostraba. David coge el agua y la tira. Yo en principio cuando leía eso yo decía, pero este hombre ¿qué ha hecho? Tirar el agua, pero encima de que se han jugado la vida por él, que me la agradecido. Yo no entendía nada, porque mi mente todavía estaba hecha ¿qué? En otro orden. Cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas de parte de Dios y lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, eso cambia nuestro comportamiento. Y tenemos 2 opciones: o disfrutamos la salvación y recibimos esa dignidad que Dios nos entrega, ¿vale? O nos seguiremos justificando nosotros mismos. Pero cuando yo veo que estos hombres alegraron, o sea, se atrevieron a impactar el corazón de su rey porque tenía sed. Si yo sé que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, sí, nos estamos dando la tarea de querer ganar un alma para Dios, hermano Walter. Amén. Un solo alma. Vamos a dejar a los hermanos y amigos con una pausa musical y ahora vamos a culminar este estudio, hermano Walter. Postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así.
Gloria a Dios. Alabanzas al Rey. Bueno, Walter. Amén. Se conoce en la teología como doxología, alabar al Dios. Amén. Alabar al Señor. Lo que te estaba diciendo antes, la justicia de Dios es tan perfecta que Dios no puede retener ni su perdón ni su redención a nadie, quedando obligado a cancelar toda la deuda, la cual quería que a él le llegase por medio de la justicia de Cristo. ¿Tú crees que eso es correcto y eso está bien? O sea, eso a nuestros ojos puede parecer una injusticia, mas sin embargo, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios como que tiene aspecto de doble polo, pero al final viene toda a converger en la cruz. Por eso, como te decíamos antes, el más malo, el bicho más malo que anda por ahí andando, viene, se agarra la cruz y Dios está obligado a cancelar la deuda. Amén. Eso es lo que nos cuesta comprender con nuestra mente finita. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Y ser más como el padre que le puso anillo y le vestió al hijo, que como el hermano que no quiso participar de todo aquello. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender eso, que cuando llega alguien que quizás nos molestaba, quizás era una mala influencia, una mala persona, y gozarnos, así como se goza el cielo por uno que viene. Entonces, cuando nosotros ignoramos la justicia de Dios, ¿tú crees que en cierto orden es como que empezamos a debilitarnos en la fe que un día pusimos en la cruz? Claro. Y todos los méritos de Cristo, nos empezamos como a debilitar en esa fe de que ya lo que Cristo hizo en el Calvario requiere que yo también haga algo, porque eso es como, sí, está bien de salida, pero es insuficiente. ¿Tú crees eso? Por supuesto, porque por eso que lo que leíamos en Romanos 10:3, que empezamos a ejecutar nuestra propia justicia. O sea, ya tenemos fe, pero fe en nosotros mismos, que lo podemos lograr. Amén. Ese es el problema. Israel, dice la Biblia, que buscó una justicia, pero que era una justicia que venía por ley. Y eso es lo que ocurre. Cuando tú ignoras la justicia de Dios, que es Cristo y la cruz, empiezas a establecer la tuya propia. Y como hablábamos fuera de micrófono, la justicia nuestra ahora no está establecida. O sea, la justicia que empezamos a establecer como cristianos y como hermanos en la fe, no es que nos volvemos a la ley de Moisés, no, pero nos inventamos leyes, formas y maneras, ¿vale o no?, en las cuales les hacemos entender a los hermanos que de esa forma es que Dios nos va a aceptar, cuando ya, en verdad, Él ya nos aceptó. Y sin darnos cuenta de todo eso viene porque por ignorar la justicia de Dios. La justicia de Dios hay que estar todo el tiempo mirándola. Y tú lo has dicho antes cuando leías Filipenses, o sea, Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, él le dice, yo quiero acabar la carrera de la misma forma que la empecé. Quiero ser hallado donde mismo empecé, en la fe, en la justicia de Cristo. Amén. La que no es mi propia justicia, sino la que es de Dios y la recibí, dijo, por medio de la fe. ¿Me sigue? Esa es la justicia en la que nos tenemos que mantener en todo el tiempo. En el momento que te sales de ahí, te debilitas en fe. Y ya no ves la cruz como tan suficiente para cubrir toda tu vida. Eso se trata la fe, que podamos mantener vivo eso que Dios ya nos ha entregado. Por eso dice, por fe y para fe. O sea, amén. En todo el globo es fe. En Cristo, no en nosotros mismos. Muchas veces ocupamos la fe enfocado en lo que nosotros podemos hacer. Pero la fe que tenemos, que Dios nos ha dado, es para enfocarnos en Cristo y aferrarnos a Él. Esa fe que, como tú dices, es por fe y para fe, nos obliga a nosotros a estar, número uno, mirando siempre la cruz, pero no la cruz como algo visible de madera, no, sino continuamente analizando la profundidad de la justicia, para que no deje el efecto de la justicia, que es la paz, de fluir. El Espíritu Santo nunca va a dejar de hacerme sentir esa paz de justificado. Ese reposo perpetuo no lo va a retirar, porque me estoy moviendo dentro de los parámetros legales. Ahora, cuando dejo de mirar esa revelación, ya dejo de caminar en fe. ¿Y qué es lo que sucede? Se activa otra cosa en mi corazón. ¿Qué es lo que es? Son las obras. Es otra forma de vida. Es un estilo de vida religioso
que mezclo la ley con el evangelio, mezclo la santificación con la justificación. O sea, total, al final es una especie de cacao. Pero la verdad es que no estoy andando bien. Porque la sustancia de la revelación al final es la que nos mantiene vivos. ¿Me entienden o no? Fe trae revelación. ¿De qué? De la justicia de Dios en Cristo. Y eso es lo único que está es moviéndose lo mismo, no salirse, sino continuamente ahí. ¿Por qué? Porque tú le has leído que es por fe y para fe. O sea, no nos va a sacar hacia otro nivel. O sea, no nos va a sacar hacia otra sustancia. Nos va a siempre tener en la fe de Cristo. Por fe y para fe. Pero ¿qué dice? La revelación. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es una continua revelación. La palabra revelación tiene que ver con sacar a la luz algo que está en oscuridad. Por lo tanto, lo que sucedió en el Calvario es tan profundo, ¿me sigue? Que hay una continua revelación. Dios nos lo va dando a través de fotos, ¿vale? Van siendo reveladas por el Espíritu, pero necesitamos tantas fotos, o sea, mejor dicho, no se acabarán las fotos mientras que estemos en esta tierra acerca de la justicia de Cristo. No puede haber un ser humano, un hermano en la fe que diga, yo ya he comprendido lo que es la justicia de Dios en Cristo y la tengo revelada 100%. No. El Espíritu Santo seguirá dando más riquezas y más abundancia porque estas riquezas no se acaban. No ha habido forma de escrutarlas, no se sabe a ciencia cierta lo que tenemos en Cristo. Es impresionante. Claro, Dios no lo quiere revelar a plenitud, pero necesitamos entonces de estar continuamente en revelación. Mira, conforme a lo que tú estás comentando ahora, quiero leer un poco lo que dice Romanos, capítulo 11, al final, los últimos 3 versículos. Dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aquí tú ves un hombre que entendió que era justificado, no por sus méritos, sino que por los méritos de Cristo. Vemos a un hombre con esta pequeña doxología o esta alabanza a Dios que comprendió, ¿me entiendes? Que si está aferrado a Cristo es para siempre. Si sigue aferrado por fe y para fe en Cristo es para siempre. Como tú compartías, así como empecé, así voy a terminar. Me encanta cuando dice el versículo 33, dice la parte B: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, sus juicios son perfectos, no tienen ningún cambio en sí, porque el juicio de Dios está inherente en él es perfecto. Por eso que Pablo lo alaba con estas palabras: sus juicios y sus caminos, no hay ningún error en ellos. El error lo cometemos nosotros al no estar apegado y arraigado a la cruz de Cristo. Cuando comprendamos aquello, cuando lo palpitemos, cuando lo llevamos, cuando lo comamos, lo digeramos, cuando estemos satisfechos de todo aquello, vamos a comprender realmente cuando hemos sido justificados y vamos a vivir en paz para con Dios. Es que entonces, como compartíamos desde el principio, vamos a tener ese sentido, o mejor dicho, ese sabor de gracia, porque la gracia entonces reina. Amén. Se trata de que la gracia reine, que aprendamos de una forma legal, sin abusos, sin vacíos legales, sino que los vacíos legales sean rellenos en la legalidad de la justicia. Entonces aprendemos a vivir de la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Cuando nosotros aprendemos en el regalo de Dios, en la gracia de Dios, a ser equilibrados, que no nos vamos a ir ni al legalismo ni al liberalismo, es cuando hemos entendido que la gracia de Dios reina por la justicia, necesita de esa justicia. La justicia nos mantiene anclados a la cruz. ¿Comprende? Ahora, cuando nos desajustamos, que es lo que venimos compartiendo hoy, entonces viene toda esa debilidad en la fe. Ya Cristo no es a lo mejor suficiente, ya esto y otro. Yo te voy a pedir que antes de que acabemos, que ya quedan 8 minutitos, tú leas ahí un momentito en Gálatas capítulo 5 y versículo 4,
porque la Biblia habla de caer de la gracia. A muchos se nos viene rápidamente a la mente, ¿qué es caer de la gracia? Bueno, pues caer en pecado. Bueno, no literalmente tiene por qué ser así. Está claro que si estás en pecado, pues estás en pecado y la gracia pues no está reinando. Pero ¿qué dice Gálatas 5:4? Dice así en nombre del Señor: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. ¿Qué tú entiendes por esto, hermano Walter? Que cuando nos desligamos o le hacemos la vista gorda a la cruz, ya no estamos obrando, digamos, de forma legal ante Dios. Ahí va. Entonces, estamos hablando de que la gracia reine. Claro. Pero cuando la gracia no puede reinar en nosotros porque no estamos anclados a la justicia, ¿qué dice ahí? Caemos de la gracia. claro, tú hablaste algo importante, dice que cuando hay leyes, ¿cierto? Hay como huecos legales, ¿no? Sí, dentro de la ley. Claro, pero en la ley de Dios no existe eso. En la perfecto. ley humana hay muchísimo. Amén. Pero la ley de Dios no hay absolutamente ninguno. Que nosotros creamos que hay como ellos, ¿cierto? Como los gálatas que los confundieron o se dejaron confundir, creyendo que había un vacío legal. Lo que estaba haciendo que ya el Espíritu Santo ya no puede actuar, porque ¿qué está pasando aquí? Están faltando al... ¿Me entiendo, no? Amén. Eso, por ejemplo, fue con algo llano, con la circuncisión. Claro. Pero hoy día hay muchísimas más cosas. Pero entonces es a lo que yo me refiero. Simplemente es cuestión de analizarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, le dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe o no. Porque de lo que se trata es de estar y de permanecer en la fe. Todo empieza en la fe, y en la fe es que se te otorga la justicia de Cristo. Ahí recibes ese sentimiento, esa experiencia de paz, de reposo, de seguridad. Ahí lo tienes todo, pero por el camino. Cuando el escritor de Hebreo dice: y el que retrocediere, si el justo retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Retroceder de la fe, porque el justo por su fe vivirá. Muchas veces retrocedemos a normativa que nos inventamos, que aprendemos en la iglesia, retrocedemos a formas y maneras y estilos de vida que no tienen nada que ver con la gracia. Entonces te ve a la gente simulando, haciendo una simulación, ¿vale? Que es lo que le pasó al apóstol Pedro, por ejemplo, en Antioquía, cuando vino Pablo. Dice: tú estás simulando aquí. Vives como los gentiles, vienen esta gente y ahora te pones a simular que vives como judío. Bueno, pero ¿en qué quedamos? Y o sea, yo no estoy jugando ni criticando a nadie, porque al mismo apóstol Pedro le pasó. Se confundió por un tiempo. Y tenemos que estar claro mirando la cruz. El apóstol Pedro puso la mirada en el hombre y se confundió. Pero si la ponemos continuamente en el espíritu, te va a decir la cruz. Y tú vas a sentir que la gracia vuelve a reinar. Porque si no, estás caído de la gracia. Si tú te sientes caído de la gracia, tienes dos opciones. O miras a la cruz y te das cuenta que automáticamente, nada más que creyendo, el Espíritu de Dios por fe te hace sentir otra vez todo ese perdón, toda esa justificación, todo ese favor divino por los méritos de Cristo, o te pones a obrar por ti mismo. El versículo 5 que leemos dice, dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. ¿Ve? Es lo mismo que Pablo dice en Filipenses 3:8: yo quiero ser hallado en su justicia, no en la mía. Y ahí anima a esto por el Espíritu, por la fe en su justicia. O sea, está más claro que el agua, como se dice. Más claro, decía un evangelista, no canta un gallo puertorriqueño, ¿no? El problema es que cuando llega la hora de aplicar esto, hermano Walter, no está, o sea, ya cuando llega la hora de la verdad a cada uno de nosotros, ahí en ese momento no estamos tan claros. Por eso es que es importante una vida de oración y de intimidad, donde la escritura tiene que formar parte de nuestra intimidad con Dios. Yo el otro día hablaba en el programa Gracia y Paz en ese término que se usa en el griego, era ginoko, conocer. Y para intimar con Dios, el verbo en griego, o sea, el término, porque había como 10 términos para hablar de conocer, pero el que usa para decir Cristo, pues nunca os conocí,
o conocerle a él, o cuando María recibe el anuncio del ángel y dice, yo no he conocido varón, ve, hasta para el sexo lo usa, ¿no? Usa ginoko, o sea, intimidad. Y ese ginoko tiene que ver con lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Dice que el que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. O sea, no está entrando a la profundidad de Dios. No está entrando a la habitación íntima y reservada de Dios. Porque cuando tú entras allí, tú puedes haber cometido pecado, puedes haber venido mil cosas. Dice la Biblia, acercaos confiadamente. Hay libertad para llegar a ese lugar. Si hay intimidad, si hay ginoko con Cristo, pues el Señor te revela tus pecados en ese momento. Dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice que si confesamos nuestros pecados, que estás de acuerdo con Dios, aunque le hemos fallado, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nuestros pecados son perdonados. Y después dice, limpiarnos toda maldad. Si entramos a ese lugar reservado, no hay una sola vez que tú hayas entrado a la presencia de Cristo que Él no te haya limpiado de la maldad que has cogido afuera. Sale tu corazón nuevo. Por eso dice la Biblia en Timoteo que el amor tiene que ser nacido de ¿qué? De corazón limpio. Tienes que ir a que Él te limpie el corazón. Si Él no te limpia el corazón, ¿me entienden? No, el amor, dice, un amor nacido de corazón limpio y fe no fingida, dice. Porque cuando nosotros no tenemos el corazón limpio, hermano Huerta, ¿sabes lo que hacemos? Fingimos. Fingimos que tenemos fe. Fingimos que estamos bajo la gracia. Fingimos que estamos anclados a la justicia de Dios. Pero simplemente es fingir. Que Dios nos ayude a todo eso. Y que aprendamos a vivir bajo o cogiéndole el gusto a la gracia. Que es habilitada por medio de la justicia. Hermano Walter, el tiempo nos alcanzó. Triste. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por estar junto a nosotros hasta ahora y que Dios les bendiga. Amén. Queremos darle el número de WhatsApp a la audiencia, ya que hoy nos lo dimos al principio. Si algún hermano o un amigo quiere tomar nota, es el 655-85-7327. Lo vamos a repetir. 655-85-7327. Y sin más nos despedimos hasta una próxima audiencia. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.